Solemnidad de San Pedro y San Pablo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos un poco la vida de estos santos, apóstoles y mártires. Martirologio romano, solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, y Pablo, degollado y enterrado en la Vía Ostiense. En este día su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que se edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro, piedra. Era pescador de oficio, y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes, su casa para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca del sacrificio, de la cruz, de la muerte, hasta que le llegó a proponer a Jesús el camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría. Tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces. Vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. Presenció la transfiguración del Señor. Estuvo presente cuando le aprendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes. Negó a Jesús 3 veces por miedo a los judíos y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó 3 veces si lo amaba y las 3 veces respondió que sí. Entonces Jesús le confirmó su misión como jefe supremo de la Iglesia. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al Espíritu Santo. Recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor que le entregó, comenzó su predicación, la predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía y los miedos, y tomó el mando de la Iglesia, bautizando ese día a varios miles de personas. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se narran varias hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de la Iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales judíos, que fue encarcelado por orden del Sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo, que lo detuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar. Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido con su misión, pero Jesús se le apareció y le pidió que llevara esta conversión a los gentiles, a los no judíos. En esa época Roma era la ciudad más importante del mundo, por lo que Pedro se decidió ir a predicar allí a Jesús. Ahí se encontró con varias dificultades. Los romanos tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban de los distintos países que conquistaban. Cada familia tenía sus dioses del hogar. La superstición era una verdadera plaga. Abundaban los adivinos y los magos. Él comenzó con su predicación
y ahí surgieron las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades daban un gran ejemplo de amor, alegría y honestidad en una sociedad violenta y egoísta. En menos de 300 años, la mayoría de los corazones del Imperio Romano quedaron conquistados para Jesús. Desde entonces, Roma se constituyó como el centro del cristianismo. En el año 64 hubo un incendio muy grande en Roma que no fue posible sofocar. Se corría el rumor de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta que peligraba su trono y alguien le sugirió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así como se inició una verdadera cacería de los cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorados por los leones. Eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle, torturados cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su maestro. 37 años duró su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Ahí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. San Pedro escribió 2 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. San Pablo. Su nombre hebreo era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que debía acabarse con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino a Damasco se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta frase Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer ni beber. Ahí, Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol de la Iglesia, el más grande apóstol que la Iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles, ya que llevó el Evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino a Damasco. Llevó el Evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él, por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas. Los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando. En varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba porque su vida peligraba. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por donde pasaba y enseñando y apoyando las comunidades ya existentes. Escribió 14 cartas o epístolas que forman
parte de la Sagrada Escritura. Al igual que Pedro fue martirizado en Roma, le cortaron la cabeza con una espada, pues, como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que esa era una muerte reservada para los esclavos. Pablo vivió el amor de Cristo, el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que lo hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio, animando con sus cartas a los nuevos cristianos, en acuerdo común con San Pedro. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Solo el seguimiento de Jesús conduce a la nueva fraternidad. Pidamos a estos dos santos apóstoles que intercedan por la fidelidad de todos los miembros de la Iglesia. San Pedro y San Pablo, rogad por nosotros pecadores. Amén, amén, amén.